Hoy en día, al deslizar el dedo por la pantalla del móvil, es que es súper común encontrar un patrón visual casi hipnótico, Sí, una y otra vez. totalmente. Vemos aparecer un poema, una reflexión breve o un pensamiento profundo, pero es que casi siempre viene marcado por un atardecer espectacular o, no sé, un bosque otoñal a cámara lenta. O una montaña envuelta en bruma. Claro, el típico paisaje de fondo. Exacto. Y parece que, digamos, culturalmente, hemos asumido de forma colectiva que las palabras, por sí solas, ya no tienen la fuerza suficiente para sostener nuestro asombro. Es como si la literatura, especialmente la literatura más breve, necesitara urgentemente unas muletas visuales para sobrevivir en este ecosistema digital tan saturado. Pues sí. Y lo verdaderamente irónico de esta situación, a ver, es que esa necesidad compulsiva de ilustrar cada línea de texto choca de frente, y a toda velocidad, con tradiciones literarias milenarias que hacían exactamente lo contrario. Qué curioso, ¿verdad? Sí, porque esta dinámica que tenemos hoy revela una tensión muy profunda. Una tensión entre cómo consumimos información y cómo se ha concebido la poesía de contención a lo largo de toda la historia. Y justo por eso resulta tan impactante e iluminadora la inmersión a fondo de hoy. Vamos a analizar el ensayo de George Goldberg titulado Haiku e imagen, la autosuficiencia de una forma poética. Un texto fantástico, la verdad. Lo es, se publicó en la edición número 6 de marzo de 2025 de la revista digital Jotaru. Todo esto está editado por el proyecto español La Senda del Haiku. Y bueno, el ensayo plantea una advertencia súper directa. Goldberg defiende que estamos asfixiando la poesía al ahogarla en imágenes literales. Así de contundente. Sí, sí, él sostiene que el haiku posee una fuerza visual que es propia y totalmente autónoma. Pero, a ver, para ser sincera, al principio cuesta no ser un poco escéptica con esto. Es lo normal. O sea, estamos muy acostumbrados a la imagen. Claro, una se pregunta si de verdad es tan destructivo. Quiero decir, ¿qué daño real puede hacer poner un fondo melancólico de lluvia detrás de un poema que habla sobre el invierno? Pues mira, para entender la magnitud de ese supuesto daño, hay que dimensionar correctamente quién está haciendo la advertencia. Porque no estamos ante un teórico, digamos, ajeno al proceso creativo. No es alguien sentado en un despacho criticando por criticar. Para nada. George Goldberg es un haijin, o sea, un poeta de haiku con una relevancia y un reconocimiento internacional enormes. Es un autor súper prolífico que publica su obra en portugués, en español y en inglés. ¡Wow! Sí, participa activamente en la consolidación de esta práctica a nivel global. Y no solo eso, es redactor de la revista digital Jotauru desde su tercer número, que es justo donde aparece este ensayo que comentamos hoy. Todo bajo este paraguas de la senda del haiku, que hacen una labor brutal, ¿no? Exacto, una labor monumental y muy seria por el estudio riguroso de la cultura japonesa en Occidente. Goldberg analiza esta arquitectura poética desde la propia trinchera, con bisturí de cirujano, podríamos decir. Y fíjate, hay un dato clave que cambia toda la perspectiva. ¿Cuál? Él mismo es fotógrafo. ¡Ostras! Claro, eso elimina de un plumazo cualquier sospecha de puritanismo. O sea, no es alguien que hable desde el resentimiento hacia la cultura visual, porque literalmente habita en ambos mundos. Efectivamente. Y por esa misma razón, el ensayo no arranca con un juicio de valor así en plan moralizante contra las redes sociales. Lo que hace es un intento genuino de comprender de dónde viene ese impulso. Ese impulso casi irrefrenable de adjuntar una fotografía hermosa a unas palabras que ya son hermosas. Y ahí es donde entra la ciencia, ¿no? La perspectiva de la psicología cognitiva. Eso es, y nos da una bofetada de realidad neurobiológica que es fascinante. Sí, porque el texto menciona, por ejemplo, la teoría de la codificación dual de Alan Paivio. Al leer esa parte, la sensación que te queda es que nuestro propio cerebro nos está tendiendo una trampa constantemente. Totalmente. Un cortocircuito en el buen sentido. Claro, porque si procesamos la información visual y la verbal de forma paralela, resulta que el cerebro nos recompensa enormemente cuando le damos las dos cosas a la vez. Es como si nuestro sistema neurológico agradeciera que le den el trabajo visual ya masticado y resuelto. Claro, es que es un mecanismo de eficiencia evolutiva puro y duro. A ver, en la década de los 70, Pavio demostró que los sistemas verbal e imaginativo están fuertemente interconectados en nuestra cabeza. Ajá. Entonces, al leer un texto abstracto y percibir simultáneamente una imagen que lo ilustra, la retención de eso se dispara y el impacto emocional se vuelve inmediato. Porque le quitamos trabajo al cerebro.
Exacto. El cerebro ya no tiene que gastar energía vital en traducir esos símbolos abstractos, que son las letras, en conceptos visuales concretos. Se lo estamos dando en bandeja. Y esto, pues, se enlaza perfectamente con el trabajo de Rudolf Arnim. Otro gigante del estudio de la percepción, ¿verdad? Sí, que en su obra argumentaba que el pensamiento humano es fundamentalmente visual. A nivel evolutivo, nuestra especie está diseñada para descifrar el mundo a través de la vista muchísimo antes de que existiera cualquier tipo de lenguaje escrito. Vale, entonces, si somos criaturas visuales y estamos cognitivamente predispuestos a buscar el estímulo óptico, aquí hay una pregunta que es ineludible. Dime. ¿Por qué insistir tanto en la desnudez del texto, sabiendo que el haiku tradicional se sostiene sobre una rigidez casi, digamos, milimétrica? Exige la presencia innegociable de elementos como el kigo, la palabra estacional. Sí, una estructura muy pautada. Claro, entonces resulta un poco irónico intentar ayudar a una estructura tan deliberadamente escueta colocándole una foto detrás. Si la biología nos está exigiendo imágenes, ¿por qué privar al poema de ellas? Pues porque esa aparente escasez, esa privación, es precisamente la tecnología que enciende el motor cognitivo del lector. A ver, el haiku tradicional no niega la imagen visual en absoluto. Lo que hace es obligar a la mente de quien lee a construir esa imagen desde cero. Funciona más como un detonador que como un cuadro ya terminado. Eso es, un detonador perfecto. Y para visualizar cómo opera ese detonador neurológico, creo que podemos recurrir a las propias páginas de la revista Hotaru, porque allí se recoge un haiku del propio Goldberg que sirve como un laboratorio perfecto para entender esta idea. Sí, es un ejemplo clarísimo. Son apenas 3 versos. Dice así: noche de nieve, la oscuridad nocturna, ahora más blanca. 12 palabras en total, y ninguna fotografía adjunta. Es que es una disección magistral de la percepción. Vamos a analizar el esfuerzo mental que nos exige esto. Venga. El poema presenta un contraste sutilísimo. Es un aparente oxímoron, o sea, una oscuridad que se vuelve blanca. ¿Sí? Para darle sentido a esa proposición, el lóbulo occipital de la persona que lee, que es el encargado de procesar la visión, tiene que arrancar a la fuerza. La mente debe rebuscar en su propio archivo de memoria, tiene que recordar la negrura absoluta de una noche de invierno. Claro. Y luego, sobre esa misma oscuridad, proyectar el reflejo lechoso y difuso de la nieve acumulada en el suelo que está devolviendo la poquísima luz disponible. Es alucinante. O sea, el cerebro de quien nos escucha ahora mismo o de quien lee el haiku está pintando literalmente la escena. Está calculando el contraste lumínico sin recibir ni un solo fotón de luz de una imagen externa. Es el propio lector quien ilumina la noche del poema. Y ese es el verdadero triunfo de la autosuficiencia de la imagen en la poesía. El autor está confiando plenamente en la maquinaria mental de la persona que tiene enfrente. Al prescindir de metáforas superabultadas o de adornos, y al no darte la imagen ya digerida, se logra una experiencia inmersiva muchísimo más profunda. Vale, comprendo la sofisticación de esta mecánica, pero volviendo un momento al ensayo, Goldberg también menciona al psicólogo James Gibson. Sí, y su teoría sobre la percepción del entorno. Exacto. Esa teoría de que los seres humanos estamos programados para extraer significado directamente del ambiente visual. Y aquí, bueno, haciendo un poco de abogado del diablo. A ver. Si el cerebro extrae el significado de la vista, ¿no sería infinitamente más directo y eficaz acompañar ese haiku de la noche nevada con una fotografía soberbia? Una foto capturada por un experto que transmita exactamente ese frío y esa luz particular. Pues mira, esa es la encrucijada central de todo este debate. Y aquí es crucial aclarar algo. La tradición japonesa, que es el contexto cultural de donde nace esta forma poética, jamás ha estado peleada con la cultura visual. No la rechazan. Para nada, todo lo contrario, la han integrado durante siglos, pero, y aquí está el matiz importante, basándose en unas reglas estéticas, cognitivas y de un respeto que son radicalmente opuestas a las que rigen el consumo digital de hoy en día. Y aquí es donde entra en juego el arte de la haiga. Ah, claro. La histórica combinación de la poesía con la pintura zen. Exacto. El haiga es la fusión de la caligrafía del haiku con el sumie, que es esta pintura a base de rápidos trazos de tinta negra sobre papel de arroz. Figuras legendarias y pilares fundamentales de esta tradición, como Matsuo Basho o Yosabu Son, eran verdaderos maestros. Dominaban ambas cosas. Sí, dominaban con igual maestría el pincel y la palabra,
Creaban composiciones conjuntas, y fíjate que esta práctica no es un fósil que se quedó en la historia. Ha evolucionado de forma súper orgánica hasta nuestros días, tomando la forma del shahai. El shahai. Eso es, que es la integración súper rigurosa del haiku con la fotografía. Y es una disciplina que el propio Goldberg practica y domina a la perfección. Pero entonces, a ver si lo entiendo. Si los grandes maestros fundadores ya lo hacían y si existe hoy una disciplina legítima y súper respetada que combina la fotografía con el texto, ¿dónde está el conflicto? O sea, ¿cuál es la diferencia real entre un buen shahai y la típica imagen con texto que satura Instagram hoy en día? Pues la diferencia absoluta radica en una sola palabra: redundancia. ¿Redundancia? Sí. En el texto, Goldberg cita una reflexión súper iluminadora del estudioso Stephen Addis sobre la esencia de este arte, del haiku. Addis establece una norma de oro que es fundamental. ¿Y cuál es? La pintura jamás muestra exactamente lo que el poema dice, y el poema jamás describe con precisión lo que la pintura expone. ¡Wow! Es que esto cambia por completo el paradigma. Invalida la ilustración literal de un plumazo. Totalmente. Es una dinámica que me recuerda muchísimo a la estructura de un buen dúo de jazz. No sé si lo ves. A ver, explícate. Pues que no son dos instrumentos tocando la misma nota exacta al mismo tiempo, como compitiendo por ver quién grita más fuerte el mismo mensaje. Son dos voces creativas independientes que dialogan entre sí. Y el verdadero arte no está en lo que dicen las voces, sino en el espacio, en el silencio que dejan entre ambas, para que la persona que escucha construye el significado. Me parece una analogía impecable. Es que en el haiku, si el poema menciona, por ejemplo, una rana saltando al agua, la tinta a lo mejor solo perfila unas sutiles ondas en la superficie de un estanque. O tal vez la rama temblorosa de un sauce. Claro, no te dibujan la rana en primer plano. Exacto. Se rozan tangencialmente, conservando una autonomía total. Y el resultado es la creación de una tercera entidad artística, un nuevo significado que nace de la chispa entre ambas artes. Esto exige un enorme respeto por la inteligencia del receptor, claro. Y tanto. Porque si la fotografía o la pintura se limitan a explicar lo que el texto ya está evidenciando de forma explícita, la magia colapsa. Se hunde bajo el peso de la redundancia. Y al leer el desglose analítico que hace Goldberg de esto, queda clarísimo que añadir una imagen literal no es solo un paso en falso a nivel estético, es que opera como un verdadero secuestro cognitivo. Un secuestro cognitivo, sí. Es una expresión muy acertada. Y lo ejecuta por fases, ¿no? La primera víctima de este secuestro parece ser la libertad misma de la imaginación humana. Es que es un análisis casi fenomenológico el que hace Goldberg aquí. Él invoca a Gaston Bachelard y su célebre libro sobre la poética del espacio para explicar esta restricción. Bachelard sostiene que la imagen poética se sustenta sobre su variabilidad esencial. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que cuando leemos la palabra bosque, la mente de cada persona evoca un bosque distinto e irrepetible. Cada individuo lo construye con fragmentos de su propia memoria. Claro, sus veranos de la infancia, sus propios miedos, sus maravillas. Eso es. Esa es la intimidad de la literatura. Pero claro, al plantar una fotografía hiperrealista, supersaturada de colores, justo detrás de esa palabra bosque, se erradica por completo esa variabilidad. Te la roban directamente. Literalmente. Obliga a todas las mentes a procesar exactamente el mismo árbol, la misma luz y la misma textura. Congela la experiencia. El poema se queda como encerrado dentro de los límites físicos de los píxeles de esa imagen y pierde todo su carácter universal. Y fíjate que ese encarcelamiento visual desencadena la segunda fase del secuestro, que es la pasividad cognitiva. O sea, nos volvemos vagos. Básicamente, al tener la imagen literal ahí, servida en bandeja, nuestro proceso activo de visualización se paraliza. El cerebro humano, que al final es una máquina orientada a ahorrar energía, detecta que el esfuerzo visual ya está resuelto en la pantalla externa. Y dice, pues apaga y vámonos. Literal, apaga su propio proyector interno. Nos volvemos cognitivamente vagos, como bien decías. El acto creativo y exigente, que requiere la lectura profunda, es desplazado por el mero consumo pasivo de un estímulo ajeno. ¡Qué fuerte! Y esto nos conduce directamente a lo que, a mi parecer, resulta más desolador de todo el ensayo, que es la destrucción de lo que llaman la experiencia pura. Un concepto precioso, por cierto. Sí, porque cuando nos volvemos pasivos, rompemos los cimientos sobre los que se levanta toda esta tradición literaria.
Y me parece súper revelador cómo Goldberg integra en este punto el pensamiento del filósofo japonés Kitaro Nishida. Es que la aportación de Nishida es nuclear para entender el haiku de verdad. Él definió la experiencia pura como ese relámpago, ese destello de asombro inmediato al entrar en contacto con el mundo. Antes de pensarlo, ¿no? Exacto. Es el instante, milisegundos antes de que nuestro intelecto empiece a juzgar, a catalogar o a trazar una línea divisoria entre el sujeto que mira y el objeto que es observado. El haiku está milimétricamente diseñado para catalizar ese chispazo de realidad directa. Ya. Pero claro, cuando se inserta una capa visual innecesaria e impositiva, se introduce un mediador. Se crea una barrera. En lugar de sentir el impacto de, por ejemplo, el viento frío a través de la vibración de las palabras, simplemente nos quedamos observando la fotografía de alguien que sí sintió ese viento. Eso es, se impone un muro de cristal. Un muro entre el asombro y el lector. Y al final, este muro termina aniquilando conceptos que son los mismísimos pilares de la estética japonesa, como el Yugen y el Ma. Definitivamente. Y son los conceptos que le dan alma a toda esta práctica. A ver, el Yugen apunta a una profundidad insondable, a un misterio muy sutil. Lo que no se ve. Eso es. Es la belleza que reside en lo velado, en la sombra, en lo que apenas se sugiere, y no en lo que se ilumina con un foco estridente en tu cara. Y por su parte el Ma es el dominio absoluto del espacio negativo. El silencio. El silencio. Es el intervalo, el vacío significativo. La pausa estructural que es la que sostiene el ritmo de todo. La poesía de contención trabaja esculpiendo minuciosamente ese vacío, generando espacios enormes para que las resonancias internas del lector puedan expandirse sin chocar con paredes. Claro, y entonces cuando inundamos el poema con una fotografía espectacular que no deja ni un solo píxel libre de color o de detalle, taponamos bruscamente todos esos resquicios perceptivos. Lo asfixiamos. Asesinamos el misterio de un plumazo, aterrizándolo a una metáfora quizás un poco más mundana. Es como si alguien te cuenta un chiste extraordinariamente brillante. Un chiste lleno de sutileza, de ironía fina. ¿Vale? Y justo antes de que tu cerebro lo procese y llegue la carcajada, la persona despliega una pizarra y te explica el remate paso a paso con esquemas. ¡Qué horror! Es que destruye la alegría genuina del descubrimiento personal. Ya no hay asombro, solo te queda sentir intelectualmente de forma fría y distante. Pues es una forma muy precisa de ilustrar la tragedia que supone la literalidad. Al saturar los espacios perceptivos, se ahoga esa efervescencia creativa que necesita el lector para completar la obra. Y por este motivo, fíjate, toda la argumentación de Goldberg culmina siendo una reivindicación apabullante de la fuerza y el poder de la palabra desnuda. Una defensa a ultranza de la literatura. Totalmente. Y resulta de un inmenso valor analítico comprobar cómo pensadores de otras latitudes y de disciplinas totalmente distintas intuyeron exactamente lo mismo al acercarse al haiku. Goldberg menciona a Roland Barthes, Uno de los grandes semiólogos franceses. sí, quien definió el haiku con mucho asombro como una tecnología capaz de producir una, cito textualmente, visión sin comentario, una lucidez extrema exenta de intermediarios discursivos. ¡Qué definición tan buena! Y también cita al poeta Robert Haas, que lo califica como una apertura a lo real. O sea, parece que hay un consenso enorme en que el lenguaje poético, cuando se poda de todo lo superfluo y se estructura con esa contención feroz, es por sí solo una tecnología suficiente para abrir de par en par la puerta de la percepción humana. No necesita ningún auxilio externo. Ninguno. Pero ojo que el verdadero mérito de Goldberg en este ensayo, y lo que demuestra una madurez crítica brutal, es que, siendo practicante de la fotografía, jamás cae en el dogmatismo. No prohíbe nada. No exige prohibiciones absolutistas. Lo que él demanda es conciencia. Conciencia y rigor artístico. Pide que la persona que ejerce la creación sepa exactamente qué fuerza se está invocando. Claro, que sepas lo que haces. Exacto. Si decides amalgamar texto e imagen, como creador debes asumir que estás entrando en el complejo y súper exigente terreno del Sahai, o de la obra híbrida, y eso tiene sus estrictas reglas de diálogo no redundante, pero debe existir el convencimiento firme de que la forma poética, por su propia naturaleza, es intrínsecamente autosuficiente. En el fondo es una defensa de la intencionalidad frente a la inercia del adorno fácil, de poner la foto porque sí. Y para cristalizar este enfoque, el ensayo recupera un mandato supremo del gran maestro Matsuo Basho, una frase que de hecho debería regir cualquier acercamiento a la cultura tradicional.
¿Cuál es la frase? Dice así: no sigas los pasos de los antiguos. Busca lo que ellos buscaron. Madre mía, es una bofetada directa contra la simple imitación epidémica, Totalmente. porque los antiguos maestros no estaban obsesionados con emular una métrica vacía o producir composiciones decorativas para agradar a la vista. Lo que perseguían con esa contención extrema era una atención radical e inquebrantable al flujo de la vida, a la experiencia descarnada del presente absoluto. Exactamente. Y el análisis de Goldberg, que por cierto está respaldado maravillosamente por la visión editorial de la senda del haiku, demuestra que este nivel supremo de atención puede y debe alcanzarse a través de medios exclusivamente verbales, Sin añadidos. sin añadidos. Porque abusar de los soportes visuales contemporáneos termina congestionando a vía perceptiva, nos incapacita para evitar la inmediatez del instante. Pues mira, para comprobar esa contundencia de la que hablas, esa suficiencia magnética que irradia un poema cuando se le permite habitar en el silencio de una página en blanco, creo que es necesario escuchar otro texto del propio Goldberg. Adelante. Está contenido también en este número 6 de Hotaru. Dice: nada que hacer, pausa, solamente apreciar. Nieve nocturna. Es que es un artefacto de precisión absoluto. No pide ninguna banda sonora dramática. Ni la necesita. No. Rechaza la necesidad de filtros saturados y silencia cualquier impulso de dar una explicación. Logra soportar y equilibrar el inmenso peso de un momento efímero, suspendido para siempre en el tiempo, basándose única y exclusivamente en el andamiaje invisible de las palabras. Es que ante una composición de esa nitidez, tu mente se calla, acata la quietud, y la maquinaria de la imaginación individual se enciende de una manera irremediable y superpoderosa. Goldberg evidencia aquí, más allá de cualquier debate teórico, que esta disciplina es un arte soberano, tecnológicamente insuperable en su capacidad para activar la visión interior del ser humano. Y bueno, todo este recorrido nos deja inevitablemente frente a una disyuntiva fascinante y diría que también bastante inquietante sobre hacia dónde nos dirigimos como cultura y como especie. A ver. Hemos analizado profundamente cómo una imagen literal y redundante puede asfixiar el engranaje casi milagroso de un poema, despojándonos de nuestra libertad imaginativa para convertirnos en meros espectadores pasivos. Pero pensemos en el horizonte inmediato de la aceleración tecnológica que estamos cruzando justo en este instante. Es un salto exponencial. Sin duda, porque si ya resultaba restrictivo y perjudicial que las redes sociales tradicionales nos forzaran a consumir poesía pegada a imágenes fijas de archivo, ¿qué va a suceder ahora? Ahora que la inteligencia artificial permite generar vídeos hiperrealistas, texturas infinitas y mundos visualmente apabullantes en milisegundos, a partir de cualquier línea de texto. Da un poco de vértigo pensarlo. Muchísimo. Si nos rendimos a la comodidad de que un algoritmo traduzca de forma instantánea y además perfecta cada verso, cada metáfora y cada silencio sutil en una superproducción óptica predigerida, ¿llegaremos al punto de atrofiar de manera irreversible el músculo neurológico de la imaginación humana? Es una pregunta muy pertinente. Yo creo que en este contexto de sobrealimentación sensorial constante, quizá la lectura en silencio de 3 versos austeros, el desafío ancestral que exige el haiku tradicional sin artificios, pues ya no sea únicamente una cuestión de preservación de la pureza estética. Sino algo más profundo. Exacto. Tal vez se haya convertido en el último gran acto de resistencia cognitiva. Nuestra única tabla de salvación para no olvidar cómo visualizar, comprender y asombrarnos ante el mundo por nuestros propios medios. Y con esto cerramos por hoy. Ha sido una charla espectacular. Un placer absoluto profundizar en esto. Hasta la próxima.